su amiga psicóloga y coach desde el sur de California en nuestro canal de YouTube, Berta Melo, psicóloga y coach. Bienvenidos, gracias por conectarse conmigo, por escuchar estos temas y obviamente millones de gracias por compartir y suscribirte a mi canal. Cada vez que tú compartes este video, me apoyas y así me permites seguir compartiendo contenido para ti. Envíame todos los temas que sean importantes para ti y que tal vez no lo escuchas o no tienes la posibilidad de ir donde un coach o un psicólogo y me lo puedes enviar y yo te puedo hacer llegar algunas estrategias. En uno de los capítulos anteriores hablábamos de cómo hacer una limpieza en nuestra vida. Una limpieza que tiene que ver con hacer una toma de conciencia emocional, mental y física. Y a veces, y casi siempre, nos olvidamos de cuál es el componente espiritual en este proceso de limpieza en nuestra vida. Hoy te voy a compartir algunas estrategias que tú puedes ir implementando y que te pueden ayudar a trabajar más esta estrategia de hacer una limpieza en nuestra vida. En unos capítulos anteriores hablábamos de por qué es tan importante hacer una limpieza en nuestras vidas. Y normalmente siempre asociamos la limpieza con la parte física. Y casi nunca pensamos en una limpieza emocional o en una limpieza en nuestra vida espiritual, financiera. Vamos a hablar de la limpieza espiritual, emocional y financiera en capítulos separados para que te puedan ir ayudando y aplicar estrategias. Lo más importante de todo, y una de las cosas que yo he aprendido muchísimo más cuando empecé mi práctica como coach de vida, fue poner en práctica lo que yo iba aprendiendo. Si nosotros leemos un libro o invertimos nuestro tiempo viendo un video, inclusive una película, la parte de inversión viene cuando tomamos algo de lo que estamos viendo y lo aplicamos en nuestra vida. ¿Cómo puedo invertir y cómo puede ser positivo si yo paso mi tiempo viendo una película de 1 hora y media o de 2 horas, por ejemplo? Ese es un tiempo que yo he diseñado, planificado y organizado en mi agenda para ver esa película un día determinado. Ese espacio va a ser el espacio de tiempo libre que yo me estoy obsequiando, que yo me estoy dando. Exactamente como pasa en la parte financiera. Siempre yo creo que nos enseñaron el sueldo que teníamos, lo utilizamos en pagar todas las facturas, los biles, las cosas pendientes. En general, la mayoría lo hacía. Hay gente que no lo hace, ¿no? Pero estamos hablando de esas personas adultas y comprometidas. Y al último, lo que quedaba era para nosotros. Y ni siquiera era para nosotros. No teníamos una idea exacta de qué hacer con ese dinero. No nos enseñaron en muchos el hábito de hacer un saving, de tener un pozo en el que yo pueda ir poniendo de manera disciplinada y constante un dinero para un plan específico. Entonces, exactamente, trabajar la limpieza en el área financiera o usar nuestro tiempo implica organizarme. Si yo estoy viendo una película y ese tiempo me lo estoy obsequiando yo, porque es mi tiempo de espacio, de tranquilidad,
El tiempo de no hacer nada o divertirme en algo, eso es una inversión. Si lo estoy usando con mucha frecuencia, dejando y posponiendo cosas importantes, es un gasto. Estoy acumulando basura en mi vida, no estoy haciendo una limpieza. Igual que cuando el dinero hago una planificación y en vez de pagar todo primero, todo lo demás, saco un porcentaje para mí, pago a mí primero y después todo lo demás. Entonces vamos a ir trabajando eso por áreas. La parte que es financiera, que es básica, básica. No puede haber definitivamente independencia emocional si no hay independencia financiera. No puede haber un crecimiento emocional si no hay un crecimiento financiero. Entonces, cuando hablábamos de la limpieza, en un capítulo anterior, indicábamos para qué, cómo podíamos hacer la limpieza, por qué era tan importante hacer la limpieza en nuestra vida. Implicaba tener la toma de conciencia, siempre la toma de conciencia. El estar alerta es un atributo de la persona adulta y madura. Tomo conciencia de qué áreas de mi vida tengo que hacer ya la limpieza. Puede incluir hábitos, puede incluir personas, puede incluir conceptos mentales que tengo. Entonces voy haciendo esa limpieza, ¿no? Y lo importante de todo esto es, como yo decía hace unos minutos, el tener el background de psicóloga clínica y educativa fue muy importante para mí. Mi primera profesión, psicóloga, es mi pasión, es algo que amo. Pero el coaching llegó a mi vida para enseñarme a tener muchísima más claridad y a poner todo en práctica. Si yo no estoy poniendo en práctica y estoy escuchando este video, es una pérdida de tiempo, no es una inversión. Y si estoy teniendo muchas pérdidas de tiempo y de energía en mi vida, no estoy haciendo una limpieza. Alguien decía hace unos días, me decía hace unos días, ¿cómo puedo yo empezar a hacer, a accionar, a poner en práctica mi profesión como coach si todavía no estoy lo suficientemente sano o sana? Si yo tomo un dinero y pago un curso y no hago nada con eso, es un gasto, no es una inversión. Si yo estoy comprando cosas que son inútiles, que no me van a servir, es un gasto, no es una inversión. Si yo leo un libro que no aplico, es un gasto de tiempo, no es una inversión. Ahí va ya la primera clave de lo que es la limpieza emocional. Es organizar e ir sacando cosas de nuestra vida. Entonces, esta persona que me decía eso, que inclusive es una persona muy objetiva, muy clara y que tiene todo para ella ponerse a trabajar y compartir lo que esta persona sabe, él se situaba en el pasado y en una idea de todo lo que se supone que necesito tener para estar apto y 10. Y eso no es así, porque en el proceso nosotros vamos adquiriendo habilidades y estrategias y vamos a aplicarlas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para hacer una limpieza en mi vida? ¿Cuáles son las estrategias más importantes que hoy te puedo compartir y que las tengo anotadas para que no se me escape ninguna y todas nos puedan servir? Entonces, la primera estrategia para hacer una limpieza de nuestra vida, primero, es no tengas miedo. Enfrenta al monstruo. ¿Qué significa enfrentar al monstruo? Significa darle una mirada a mi vida, a todas las áreas, desde las partes físicas hasta las partes emocionales, esas cosas invisibles que no se ven. Puedo ver desorden muy común y eso ya me está indicando algo, ¿no? Si hay un desorden en el dormitorio, si hay un desorden en la cocina constantemente, eso ya me está indicando una parte emocional que yo tengo que ponerme a ver, ¿no? Y
sin tener miedo. A veces pensamos que todas las opiniones, las sugerencias y las observaciones son críticas. Y yo no la palabra crítica está muy, muy desgastada. La sentimos como un daño a nuestra autoestima, un juicio negativo de mi persona. Y las críticas, hay críticas muy constructivas dadas con compasión, porque esa es la clave, ¿no? Si yo voy a hacer una observación, voy a hacer una crítica constructiva a mi hermano, voy a hacerlo en el momento adecuado, en el tiempo preciso y con las palabras exactas. Y eso implica tener el ingrediente de compasión. Si la observación que yo voy a dar no le va a cambiar la vida o la perspectiva que mi hermano, mi hermana, mi tía, mi amiga tiene o mi amigo tiene sobre un punto, va a ser innecesario. Y no se trata de un desahogo, se trata siempre de tener el concepto de cómo voy a aportar, cuál va a ser mi aporte en esta situación, con esta persona y conmigo misma. Entonces la primera estrategia es no tener miedo a darle una miradita a nuestra vida y ver en qué parte tengo ya que hacer una limpieza. En coaching nosotros utilizamos una frase que se dice, nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿cómo se come un elefante? Es un simbolismo. ¿Cómo se come un elefante? Y hay múltiples contestaciones para eso y casi ninguno dice a pedacitos. El elefante simboliza una situación que nosotros queremos trabajar. ¿Y cómo la enfrentamos? ¿Cómo la comemos? ¿Cómo la digerimos? ¿Cómo la gestionamos? A pedacitos, paso a paso, baby steps, pasos de bebé, vamos gateando. Porque si queremos solucionar ya todo esto y comerme el cierto elefante me va a producir mucho estrés, me va a bloquear y me va a poner en un modo de no hago nada porque estoy estancada en esto. Entonces, échale una miradita a tu vida, toma un cuaderno, escribe las áreas de tu vida, personal, social, física. Puede ser que ya estés con sobrepeso y no le quieras echar una miradita y mucho menos hacer una limpieza en esa área, ¿no? Ve a tu cocina y mira qué es lo que tienes y observa la cocina y di qué tipo de persona y cuál es el peso de la persona que vive en esta cocina o que prepara sus alimentos en esta cocina. Te puedes dar cuenta de que el sobrepeso es por lo que comemos, por el estilo de vida y por otras cuestiones, ¿no? Entonces, puede ser que ahí empieces a hacer gradualmente, empieces a hacer un cambio, ¿ok? Entonces, primera estrategia, vamos a hacer face, vamos a enfrentar, vamos a darle esa mirada compasiva e inteligente a nuestra vida para identificar en qué área vamos a empezar a hacer, a tomar esos pasitos. El segundo paso es lo que yo llamo, quítate el pijama de la pereza y ponte en acción. En mis círculos de mujeres yo les decía a las mujeres cuando venían y compartían historias muy, muy, muy aleccionadoras. Y había mujeres que la contaban no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. Y nos juntábamos una vez al mes, a veces 2 veces al mes, por años. Y después de ver de 6 meses que la persona seguía contando la misma historia de victimización, yo le decía, ya es hora de que te quites, que decidas quitarte ese vestido de víctima, porque ya está feo, está doblado, está amarillo, está muy pesado y no está permitiendo ver el hermoso vestido que tú tienes por naturaleza. Vamos adquiriendo trajes
a lo largo de nuestra vida. Algunos nos los pusieron cuando éramos muy pequeños y otros nosotros decidimos conservarlos a pesar de que ya éramos adultos. Entonces, quítate el traje de la pereza y ponte en acción. Elimina el aceptar que esa es la vida que tienes, que puede ser una vida con una palabrita que es un poquito dura, mediocre, y que no puedes hacer nada más. Y no, es que te has puesto ese pijama de la pereza, te has acostumbrado a ese tipo de vida y cuando te decidas quitarlo, vas a hacer cosas increíbles, te lo aseguro y te lo digo por propia experiencia. El otro punto es, elimina, para hacer la limpieza es muy importante ya, definitivamente, no importa si tú tienes 10 añitos, 15, 20, 25, 40 o 60. Lo importante es que decidas eliminar el hábito de la queja y de culpar a otros. Esto es súper básico y es algo tan sencillo, pero tan imprescindible, que si las personas decidieran hacer esto, cambiarían enormemente y cambiarían en algo que es muy importante para todos, nuestras finanzas y nuestra salud. Dejemos el hábito de culpar a otros, sobre todo de culpar a nuestros padres y después de culpar a cualquier persona X, a mi hermana por algo que me hizo cuando yo tenía 10 años, a mi hermano, a mi vecino, a mi tío. Y fueron circunstancias dañinas tal vez, pero que te deben de servir para hacer escalones, para hacer un trampolín en tu fortaleza y en tu éxito. Y jamás debe ser una tumba. El otro punto era trabajar en la humildad personal. Y esta palabra de la humildad personal está en muchos libros, pero en el libro básico en el que está es en la Biblia. Y a todos nos falta mucho entrenamiento para interpretar adecuadamente la Biblia. Y yo creo que no vamos a llegar a un nivel de interpretación totalmente acertada de la Biblia. Neville Goddard, que era un escritor espiritual y le dio como una interpretación diferente a lo que es la Biblia. Inclusive él decía que los personajes de la Biblia no eran personajes que existieron, sino que eran estados de la mente, estados psicológicos. Entonces en la Biblia la palabra humildad la encontramos mucho, pero no sabemos interpretarla y va a haber muchas interpretaciones. ¿Y por qué pienso yo que lo que te estoy compartiendo es la interpretación adecuada? Creo que es una interpretación acertada en la medida en que nos ayuda a movernos, a salir de un estado para avanzar hacia otro que queremos. La humildad no tiene que ver con sentir que la pobreza financiera es lo mejor. La humildad no tiene tiene que ver con el quedarme siempre callado y no levantar mi voz, no expresar mi voz para algo que yo considero que se tiene que escuchar. La humildad no tiene que ver con el abuso, no tiene que ver con el sentirme pobre, inclusive intelectualmente. La humildad es todo lo contrario a eso. La humildad es la capacidad de aceptar, de escuchar a las personas y de escucharme a mí misma. La capacidad de escuchar orientaciones y la capacidad de pedir consejos. Esa es la humildad. Desde este punto de vista, en que yo considero que sirve mucho y que ha servido mucho cuando yo lo aplico en los procesos de coaching. La otra estrategia es aprende
primero a dar los comentarios adecuados y las sugerencias adecuadas cuando te lo piden. Pero sobre todo, para una limpieza personal, interésate en los comentarios que te haces tú a ti mismo, a ti misma. ¿Qué tipos de comentarios me estoy haciendo? Y esto ya está probado en neurociencia. Y si hacemos búsquedas en Google o leemos libros que tengan que ver con neurociencia, ya está comprobado. Han hecho estudios con poblaciones, con grupos de personas, donde está comprobado que lo que nosotros nos decimos, esos comentarios hacia nosotros mismos, tienen un gran impacto en nuestro cerebro y esto tiene un efecto externo. Eso es muy importante. Siempre, nunca me canso de decir que el primer impacto negativo es el uso de nuestras palabras. Que creemos que de manera graciosa insultamos a alguien como una broma, o que somos divertidos, o que le ponemos apodos vulgares a nuestro hermano, a nuestra hermana, y creemos que eso no tiene ningún efecto. Y tiene un efecto. La primera puerta para la violencia, para la autoviolencia y para la violencia hacia los demás son las palabras. Entonces, toma con mucho cuidado los comentarios que te haces a ti misma, a ti mismo, y ten mucha compasión con los comentarios que haces a otras personas. Cuando nosotros escuchamos los comentarios de otras personas, pueden ser pistas que nosotros estamos necesitando para darle una mirada a nuestra vida y empezar a hacer esa limpieza. Esos comentarios pueden ser útiles, sobre todo si son obviamente de personas que nosotros sentimos que son importantes, que sabemos que son honestos, que sabemos que nos aman. Que no necesariamente tiene que ser nuestra familia. Si hay un miembro de la familia que intenta educarnos con frases violentas o agresivas, no son comentarios que nosotros vamos a escuchar, ¿no? Entonces, la capacidad de escuchar los comentarios y sugerencias de otras personas es muy importante. Asegúrate, el otro punto es asegúrate que en esta limpieza de vida vas a ir expulsando y sacando en la medida que puedas y tienes que poder. Y lo puedes hacer de forma gradual. De hecho, vas a hacerlo en forma gradual, pero tienes que poder. Es de ir sacando todos esos sentimientos o emociones poco saludables o digamos enfermizas. ¿Cuáles son esas emociones enfermizas o lo que comúnmente la gente dice emociones negativas? La ira, el odio, la envidia, el sentimiento de culpabilidad, el estrés constante, la angustia, la falta de perdón. Yo conozco mucha gente, muchísima gente, que vive en el pasado y constantemente lo digo en mis videos y en mis temas. Si tú vives en el pasado, primero, no eres feliz. Las personas que viven en el pasado no son felices, aunque te traigan memorias de épocas muy bonitas, porque siempre están atrás, no están acá en el presente y hacia adelante. Entonces, por algo, por situaciones que hemos pasado y que en alguna medida, si nosotros ya como adultos nos ponemos a pensar y nos damos la valentía para hacer esa limpieza emocional, vamos a ver que muchas de las cosas del pasado, que nosotros pensamos que otros fueron los culpables o los victimarios, nosotros dimos la oportunidad, provocamos y cooperamos en las condiciones. Entonces, cuando eliminamos todas esas emociones enfermizas, nada saludables, ya estamos haciendo una limpieza en nuestra vida y estamos aligerando nuestro equipaje, porque necesitamos en el camino de vida, en este viaje, que yo
siempre digo, en este viaje maravilloso de vida, en este viaje eh, estimulante de vida, necesitamos un equipaje ligero. Eso yo lo aprendí cuando yo emigré de Perú a Estados Unidos. Yo aprendí a tener un equipaje ligero. Eso me hacía sentir más segura conmigo misma. No me ataba a lugares inadecuados porque tenía mucho equipaje físico y emocional. Esta persona no merece o esto es mío. No. Entonces, eso me dio una enseñanza valiosa, una de las tantas enseñanzas que yo tuve solamente cuando tomé la decisión de emigrar muy lejos de mi familia a un país desconocido, con una lengua extranjera, con una cultura diferente a la mía, que es algo maravilloso, probar y experimentar culturas diferentes. No es como una canción de Mercedes Sosa, ¿no? Que habla sobre el aspecto malo de la emigración. Eso trae, yo creo que muchas ventajas, nos abre las puertas, nos da maestros gratuitos y si tenemos la capacidad de tener esa apertura. Espero que estas estrategias para hacer ya una limpieza en nuestra vida te sirvan y vamos a ir trabajando área por área, casi como una sesión terapéutica o como sesiones de coaching que espero sean una inversión. Si tú compras un libro y no aplicas un poquito de lo que leíste, ese libro no fue una inversión, fue un gasto. Todo tenemos que verlo como una inversión. La inversión nos va a traer éxito y nos va definitivamente a mejorar nuestros niveles de vida. Porque finalmente mi trabajo y estos contenidos, mi podcast, tienen que ver con ese sentido importante que yo quiero transmitir, es que debemos de siempre comprometernos a mejorar nuestra vida. Y mejoramos solamente cuando tomamos nuestra energía, el tiempo y lo que compramos como inversión y no como gasto. Muchísimas gracias. Hasta otro próximo encuentro. Se despide de ti tu amiga y psicóloga Berta Melo. Bye bye.